I'm ready for love, I'm ready for you. I'm sitting right here, I'm waiting for you. I'm ready for love, I'm ready for you. Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. Sean bienvenidos a otro video de No Hay de Otra. Como se dieron cuenta, hoy cambiamos un poco el entorno de los videos de siempre, porque además estamos acompañados de un integrante del clan que nos estarán ayudando en nuestros próximos videos. Es más, pásale. ¿Qué pedo, güey? Esto no es hola, soy Germán. No mames. Perdón. Bueno, él nos estará apoyando en cada uno de nuestros próximos videos. Es por eso que lo van a estar viendo muy seguido. Hola, yo soy un nuevo integrante del clan y desde ahora en lo adelante les estaré ayudando a No Hay de Otra. Pero por el momento mi identidad no será revelada. Es así, señores, así que vayan esperándolo poco a poco para que nuestros próximos videos se vayan dando a conocer los nombres de los nuevos integrantes que nos estarán apoyando en esto que ha ido poco a poco subiendo. El día de hoy hablaremos sobre... Las fiestas patrias. porque vamos a gritar ¡Viva México, señores! No mames, güey, que tampoco llorar, cabrón. Perdón, güey. No mames, no mames. En el mes de septiembre es muy típico que en cualquier lugar te encuentres banderas de distinto tamaño, desde las más pequeñas como las de nosotros. Ves que nuestra economía no anda tan bien que digamos, hasta las más grandes que te puedas imaginar. Para este video teníamos planeado de ir al Zócalo, en donde esta fiesta se lleva a cabo, pero por falta de economía y por culpa de los maestros, que siempre están chingando esos cabrones, no sé por qué, y por el clima todo nos salió mal. Saludos, señora. Aquí. Hey. Señora. ¿Cómo ven, señores? Estamos aquí y el público pasa y nos alaba. Quiere autógrafos, pero pues estamos ocupados. Es hora de trabajo, no de dar autógrafos. Eso será en otro tiempo. Bueno, también es muy común que en este mes veas a tus padres colgados desde el techo poniendo la bandera de México, para sentir el verdadero orgullo de ser todo un mexicano. Sí, señor. ¡A huevo, puto! Oye, güey, y si vamos a hablar de las fiestas patrias, ¿por qué no te pusiste tu playera de la selección? No mames, güey, es que aquí ese reto me la puse. No mames, casi me andaban linchando, pero va, no hay pedo. Porque tú lo pides y porque eres nuestro invitado, me lo voy a poner, chinga. Voy a arriesgar la vida. Ahí les voy. Ahí está, señores, complaciéndole aquí a nuestro invitado. Ya me la puse. No mames, güey, ahí vienen otra No vez. mames, no mames. No mames, güey. Eso de ponerse de la playera de la selección es arriesgar tu vida, güey. No entiendo por qué, si últimamente están jugando bien. No mames, güey, si están jugando del asco. No mames, güey, es que es por falta de valor. Que han perdido los partidos y las han dejado ir de sus manos. Pero solo es eso. Pero en fin, eso lo dejaremos a un lado. ¿Cómo se darán cuenta si está lloviendo? Miren, chequen. La noche del 15-16 de septiembre, como todo mexicano, sabemos que el cura Miguel Hidalgo dio el grito de independencia para levantarse en armas con todo el pueblo y luchar para obtener su libertad. Yo sé esto porque mi maestro, cura Miguel Hidalgo, lo digo porque estaba pelón, pues no los enseñó. No, la verdad. No, la verdad nunca vimos ese pinche tema, es por eso que no sabemos nada de historia. Esa lucha que hubo muchas muertes, sangre y entre otras muchas cosas, por fin logramos nuestra independencia. Bueno, lograron estos güeyes, yo también ni de pedo existía, güey. Lograron la independencia de México. Es ahí en donde todo cambió. Este mes es el más chingón porque es en donde te puedes atascar hasta donde tú quieras de la comida. Como por ejemplo, El pozole, las tostadas, los tacos el tequila. y las hamburguesas. No mames, güey, eso no es de México. ¿No? No, güey. No. Al menos que sea una hamburguesa mexicana y cambia a todos. Es que a esa yo me la refería. Ah, güey. entonces sí. Es los chicos de allá atrás nos están viendo, güey, ya me dio pena. Grábalos, mira, grábalos. Pero no hay pedo, seguimos adelante para que este video se quede chulo de bonito, señores. Y como típico mexicano es muy común ir al Zócalo a ver a tu presidente dar el grito. Chiquillos y chiquillas. ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva el Ranita! ¡Orgasmos! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Chabelo! ¡Viva! ¿Ya vieron mi bigote? Oh, está chingón. Y también es muy común que después de ver el grito, toda la familia ya se ponga hasta las chanclas con el tequila, la cerveza y otras muchas bebidas. Ya ni saben lo que terminan haciendo. Y nunca pueden faltar la música mexicana, un buen mariachi y los corridos. Hoy un saludo para poder bailarlas. Hoy no nos hizo el paro, se forzó de ojete el güey. Espero que les haya gustado, no se les olvide darle dedito arriba para que esto siga creciendo poco a poco. Nos veremos a un próximo video.
esperando que le den manita arriba y se suscriban. Comenten aquí abajo cómo se la pasan el 15 de septiembre y cómo lo celebran. Bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado. ¡Adiós! Les habla PH, aquí pues, nosotros estamos mojándonos y vámonos. Chao. Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente. Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me dieron la raza y la vida. ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa, yo corro adelante, el cronómetro corre de 90 a 0, no importa yo.